Buenos días y bienvenidas a un nuevo webinar de AquaSTEM. Hoy nos reencontramos con todas las escuelas que os sumáis a esta iniciativa en una nueva efeméride bastante significativa. Hoy es 25 de abril y se celebra el Día de las Niñas en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Damos la bienvenida a todo el alumnado y docentes que hoy participáis en este webinar con una nueva referente femenina del ámbito STEM. El Día de las Niñas en las TIC se celebra desde 2010 y tiene como objetivo alentar a las niñas y mujeres jóvenes a orientar sus estudios y profesiones en el campo de las carreras tecnológicas. Un objetivo que coincide con los propósitos del programa AquaSTEM. Así que nos sumamos a esta celebración con un nuevo webinar. El cuarto y último de este curso 2023-2024. Como sabéis, AquaSTEM es un proyecto impulsado por las empresas territoriales del Grupo Agbar, como son Aquona, Hidralia, Hidraqua, Hidrogea, Viaqua, Aguas de Avilés y Aguas de Murcia, y también por su fundación, la Fundación Aquae. Como siempre, empezamos este webinar agradeciendo vuestra asistencia porque las escuelas y su alumnado sois los principales protagonistas de esta iniciativa. Hoy nos acompañáis un total de casi 800 alumnas y sus compañeros que venís de 18 escuelas distintas. Al otro lado de la pantalla estáis desde Andalucía, Gregorio Marañón, desde Avilés, Marcelo Gago, desde Castilla-León, La Villarina, Marqués de Santillana y Cerecedo, desde Castilla-La Mancha, Miguel de Cervantes y Don Quijote, desde la Comunidad Valenciana, Ausiàs Marc, Urchillo Manuel Riquelme, Jorge Juan y Cristóbal Colón. Desde Galicia, plurilingüe Luis Vives. Y desde la región de Murcia, Divino Maestro Fundación Educativa, Los Rosales, Nuestra Señora de Rosario Ramonete, Nuestra Señora del Rosario Torre Pacheco, Isabel Bellvis y Nuestra Señora de Loreto. Así que a todos vosotros, bienvenidas. Los ordenadores empezaron llamándose computadoras porque fue la mecanización de un trabajo que originalmente se desarrollaba por mujeres. Las mujeres que computaban, de ahí computadoras. Es decir, mujeres que se encargaban de hacer los cálculos y, pues eso, de computar. Así que aunque hoy en día no exista esa primera relación, ¿no?, que cuando pensamos en tecnología y en TIC a veces pues no siempre la asociamos a las mujeres, debéis saber que las mujeres han estado presentes en el ámbito de las TIC desde los inicios, aunque no siempre hayan sido visualizadas. Y en ese sentido os recomendamos mucho la película Figuras Ocultas. Allí veréis cómo muchas mujeres se dedicaban a hacer matemáticas, ingeniería y muchos cálculos para la NASA. Pues como igual que las mujeres de la NASA, también había mujeres que computaban, las computadoras. Nerea, hoy queremos conocer, para saber de todo esto, para visualizar a estas mujeres, a una que se dedica totalmente a temas informáticos. Y ella es Nerea Luis. Nerea es doctora en Ciencias de la Computación y divulgadora de Inteligencia Artificial. Como Ariadna Farrés, que conocimos en el anterior webinar, ha sido seleccionada como una de las 35 mujeres españolas líderes en tecnología en la lista Forbes. Forma parte del equipo de Inteligencia Artificial en Singular y ha participado en la 8ª temporada de Órbita Laica, que quizá también la conocéis y que os recomendamos que veáis en la tele. Hace un tiempo cofundó el evento tecnológico TechFest y se encarga de divulgar cosas vinculadas a la tecnología. Así que aquí la tenemos para hablar de todo esto. Bienvenida, Nerea. Hola, Irene, ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias. Recordad a todas las escuelas que podéis empezar a plantear vuestras preguntas en el chat de YouTube desde ya, cuando queráis. Y las responderemos una vez conozcamos un poquito mejor a Nerea. Así que primero voy a empezar yo haciendo preguntas, que la tengo aquí, ¿no?, mano a mano. Y me gustaría saber, Nerea, tú estudiaste Ingeniería Informática, ¿no? Que no sé si Sí. cuando decidiste estudiar Ingeniería Informática habías programado cuando tomaste esa decisión, ¿o no? ¿Sabías que era programar? ¿Qué es programar? ¿Qué es un programa? ¿Qué conocías de la ingeniería informática? ¿O fuiste allí a la aventura? No, la verdad es que no. O sea, cuando yo decidí estudiar ingeniería informática, vino un poquito más atrás la decisión, porque, claro, al final pues tenías como muy pocas referencias. Yo empecé a estudiar ingeniería informática por situar el momento temporal, ¿no? En 2009, en la Carlos III de Madrid. Entonces, yo en mi etapa del instituto, digamos que sí que había
visto más o menos, pues el que era Internet lo utilizaba pues prácticamente a diario y también intentaba de alguna forma curiosear sobre cómo la gente montaba webs en Internet, ¿no? Que en ese momento pues era lo que se utilizaba sobre todo para comunicarse, ¿no? Estaban los foros y demás. Entonces, digamos que sí que había aprendido algo de programación a través de una web que hice alrededor de un anime que me gustaba un montón, que se llamaba Sailor Moon, pero no era consciente del conocimiento realmente que tenía de programación, porque para mí era casi como una especie de hobby, ¿no? Luego ya en la época del bachillerato tecnológico y demás, a partir de cuarto de la ESO, ¿no? Pues ya sí que empiezas un poquito más a meterte en lo que es el mundo de la ingeniería. Yo hice bachillerato tecnológico y ahí fue realmente donde me decanté por hacer ingeniería informática. Ya una vez vi que a eso pues me podía dedicar profesionalmente, que los ordenadores era algo que me gustaba muchísimo y la verdad es que, bueno, pues ahora es verdad que veo que fue un acierto, pero en su momento obviamente tenía muchísimas dudas porque yo nunca había montado un ordenador pues desde cero, ¿no? Y había muchos compañeros que sí que lo habían hecho, sí que conocía muy bien Internet, pero como os digo, tampoco era experta en programar. Al final la programación es algo que también se aprende en la carrera de ingeniería informática y el objetivo al final era un poco conocer todo el rango amplio, ¿no? De disciplinas que hay dentro de una ingeniería informática, como pueden ser pues desde la base, digamos, de fundamentos matemáticos hasta, oye, pues cómo se monta un sistema operativo, ¿no? Cómo se estructuran datos. Y una de las asignaturas fue inteligencia artificial, que es a lo que luego me he dedicado profesionalmente, ¿no? Hice un doctorado y después ya me he dedicado a ello pues los últimos 10 años. Me comentabas que casi fue desde un hobby, ¿no? Porque tú empiezas mezclando con anime, que Sí. no lo vincularíamos casi a la programación, porque ¿no? Son pues cómics, ilustraciones, mundo asiático, y en cambio esto te vincula a la programación, que no sé si nos ha quedado claro qué es bien programar, qué es hacer un programa. ¿Se parece o se podría parecer a hacer una receta o no tiene nada que ver con una receta? Sí, o sea, a ver, hay un símil, ¿no? Que siempre se cuenta, que es el de la receta de cocina. Al final, un lenguaje de programación o programar lo que te permite es generar una secuencia de instrucciones, ¿no? Dentro de un programa informático, dentro de lo que llamamos software. Entonces, el objetivo en ese sentido es que el software haga lo que tú quieres, ¿no? O lo que esperas como salida. Si yo quiero decir, oye, pues voy a crear un simulador, ¿no? Por ejemplo, un simulador de vuelo. Pues eso obviamente tiene mucha complejidad. Si yo quiero empezar la programación de ese tipo de simulador, ¿no? Que podría ser perfectamente pues, un videojuego, tengo que empezar por diseñar, digamos, todas las escenas, pero luego para cada una de las escenas utilizaría un lenguaje de programación para montar pues todas las acciones posibles, ¿no? Oye, pues si el avión sube, el avión baja, ¿no? Todo ese tipo de acciones al final son las que utilizamos pues lo que llamamos computación para que se ejecuten y un lenguaje de programación en este caso para poder crear, ¿no? Te tienes que aprender, realmente es como aprender casi un idioma nuevo, lo que pasa que es un idioma pues más sencillo, ¿no? Menos ambiguo también, con lo cual es como si te supieses los pasos uno tras otro de la receta, ¿no? Pues el mezclar, el hornear, etcétera, etcétera, pero equivalentes a lo que digamos, te necesitarías hacer dentro de ese lenguaje de programación. Luego también hay gente que lo compara un poco como el hacer magia, ¿no? Como este mundo igual de Harry Potter o una cosa así, donde también pues al lanzar hechizos hacen cosas, ¿no? Es un poco lo que conseguimos hacer con la informática, con la programación, al final es crear algo que no existe sin ese lenguaje y sin esos datos. Entonces, la verdad que es una actividad eh, que aunque pueda parecer como desde lejos algo monótona, ¿no? Porque al final es como que pasas muchas horas programando, es bastante creativa porque sí que requiere como esa fase, ¿no? De diseño y luego de implementación. Pues este nuevo lenguaje que será
más formal que dicen, ¿no? Como las matemáticas, que no habrá tanto espacio para interpretar. No os Eso preocupéis es. si a día de hoy aún no lo conocéis, porque en la carrera, si decidís hacer informática, pues os lo enseñarán. Y como decía Sí, Nerea, sí, sí. ella entró sabiendo cositas, había hecho una web, que ya es mucho, pero no, igual no había hecho tantas cosas como otros compañeros, pero eso no fue ningún problema, porque ya habéis visto que a día de hoy es una profesional que se dedica íntegramente a todo esto. Te especializaste en inteligencia artificial, algo que actualmente está muy de moda y que lo escuchamos constantemente, pero yo no sé si cuando tú decidiste hacer inteligencia artificial, esto era tan conocido, no era tan conocido. No, a ver, si lo comparas con, con el momento que vivimos ahora, no tiene nada que ver. Y eso que tampoco hace tanto. Yo al final me decanté por la inteligencia artificial, pues cuando terminé la carrera en 2013. Cuando terminas, digamos, cuando vas a terminar ingeniería informática, más o menos tienes unas 3 4 especialidades para elegir. Una de ellas era la especialidad de inteligencia artificial y en ese momento, de hecho, curiosamente era la menos popular, la que menos alumnos se apuntaban, porque era todavía un campo muy teórico, ¿no? Sin embargo, había otros, pues como el de estructura de computadores, que era más hardware, o el de ciberseguridad, por ejemplo, donde se apuntaba un montón de gente, porque también eran como campos más llamativos en su momento, ¿no? Inteligencia artificial, al principio decía que sonaba muy teórico porque no teníamos tantos ejemplos visuales como tenemos a día de hoy pues con GPT, ¿no? Con ChatGPT, con toda la generación de imágenes y de texto, y al final estaba en un estadio un poquito anterior donde realmente el objetivo era hacer crecer esos algoritmos, ¿no? Esos códigos de programación que ya llamamos inteligentes cuando, digamos, aplicamos toda esta inteligencia artificial y teníamos que conseguir de alguna forma que creciesen, ¿no? Para que pudiesen hacer las cosas que están haciendo hoy. Entonces, era un momento como de estudio, de intentar meter de lleno en un mundo que empezaba a ser aplicado, pero como os digo, era muy teórico, con lo cual requería también pues mucho trabajo de fundamentos y demás. A mí me llamaba la atención sobre todo porque sí que estaba muy vinculado al mundo de la investigación y yo sí que creía que por mi perfil también pues podía hacer carrera ahí en el mundo de la investigación. Entonces, lo que hice fue hacer en ese momento un doctorado sobre inteligencia artificial que me permitiese compaginar, ¿no? La labor investigadora. Al final es un trabajo el tener una temática, ¿no? Investigar. Yo estuve 4 años y medio investigando sobre un área concreta de la inteligencia artificial y mientras tanto pues iba explorando cómo la disciplina pues iba evolucionando, ¿no? Y pude ver también desde dentro pues todos los avances que se fueron publicando, sobre todo a partir de 2015, pues es cuando ya no ha frenado, ¿no? Todo este ritmo de novedades de la inteligencia artificial. O sea que llevamos casi una década, ¿no? 10 años Sí. de ritmo aceleradísimo. Y, vale, en tus inicios, que además es como empezar una disciplina, debía ser como algo apasionante, ¿no? Lo estáis construyendo. Comentas que era más teórico. Ahora ya vemos más aplicaciones y de hecho pues la tenemos en nuestro día a día. Pero si tuvieras que definir la inteligencia artificial, ¿qué es bien la inteligencia artificial? Mm. ¿Por qué O no sea, es natural? claro, la inteligencia artificial surge realmente con una pregunta que se hacen pues más o menos en 1965, de hecho es la primera vez que se menciona, ¿no? El concepto de inteligencia artificial y tiene mucho que ver con si utilizando los ordenadores y esa capacidad de computación que hemos hablado, ¿no? El código de programación, las matemáticas, los datos, si seríamos capaces de crear un cerebro artificial, ¿no? Es decir, si de alguna forma pudiéramos utilizar todos esos ingredientes para intentar crear un sistema que razone tal y como lo hacemos los humanos, ¿no? Que razone, que entienda pues toda la aleatoriedad que se pueda dar en una interacción con un humano, ¿no? Y entonces se empieza a teorizar sobre si es posible, ¿no? Para ser capaz de razonar, pues hay que ser capaz también de hacer una acción detrás de otra. Para hacer una acción detrás de otra tienes que entender los conceptos, ¿no? Que componen a cada acción. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta de que, claro, es una pregunta compleja de contestar, sobre todo en ese momento, ¿no? Y todo esto se va avanzando, avanzando, avanzando junto con toda la evolución de los ordenadores. Claro, en el momento en el que ya
los ordenadores se popularizan, empiezan a aparecer los ordenadores personales, se empieza a hablar luego, ¿no?, de la nube, pues todo cada vez es más fácil, digamos, a nivel de infraestructura para conseguir que esa inteligencia artificial que era súper teórica, pues ahora de repente crezca, ¿no?, y sea algo accesible y sobre todo que se pueda convertir, por ejemplo, en algo que se ejecuta en una web. Eso hace 5 años era prácticamente imposible, ¿no? Y a día de hoy ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial incluso aparece dentro de distintos procesos, ¿no?, que se puedan dar dentro de una web. ¿Y en una web qué nos haría la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, en una web os está recomendando contenido cuando entráis a algún tipo de red social, o si utilizáis plataformas de vídeo, ¿no?, como puede ser YouTube o como puede ser Netflix, al final es la que os está recomendando películas y os está evitando que utilicéis un buscador, ¿no? Está conociendo vuestros gustos según dónde vais clicando, dónde pasáis más tiempo, en qué momento utilizáis la plataforma. La inteligencia artificial tiene esa capacidad de estudiar un montón de datos de nuestra actividad, o puede ser también de cualquier otro ámbito, ¿no? Si nos vamos a salud, por ejemplo, puede ser también un estudio de una enfermedad, por ejemplo, y tratar de procesar todos esos datos para luego llegar a unas conclusiones, ¿no? Un resultado que se repite en el tiempo y del que queremos que la máquina, en este caso la inteligencia artificial, pues se convierta en una experta sobre esa tarea concreta. Así que muchas veces lo que hace es eso, conocernos mejor, ¿no?, tener mucha información y recomendarnos o asesorarnos, ya sea a ver una película o a entender mejor si una enfermedad tiende más a ser pues un cáncer o es un quiste que no está vinculado Sí, hacia esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? sí, con la idea de diagnosticar antes, eso es. Uh-huh. Cuando tú estudiaste, ¿no?, que no saben, nos comentabas que estuviste en la Carlos III. ¿En la Carlos III había muchas chicas en tu clase o eras de las únicas que estaba estudiando ingeniería informática? Pues a ver, en primero la verdad que, claro, si juntas, había muchísimos alumnos. La verdad que de ingeniería informática, yo recuerdo que éramos como 6 clases y cada clase tendría como 40 alumnos, ¿no? Éramos bastantes. Sí que habría como unas 4 o 5 alumnas por cada clase, pero claro, 4 o 5 de 40, pues es verdad que se te hace, quiero decir, en número no es obviamente tan alto, ¿no?, como el público que había masculino. Y es verdad que sobre todo yo notaba muchísimo el momento en el que teníamos clases magistrales, que son las clases estas donde se juntan varios, ¿no?, a la vez. Entonces pasábamos de ser 40 alumnos, era una clase, digamos, práctica, ¿no?, a una clase de 300, pues claro, ahí ya sí que veías como que claramente estábamos en inferioridad numérica, ¿no? Entonces, es verdad que no conoces a muchas mujeres, también es verdad que es una disciplina que ha ido de alguna forma mejorando, no tan rápido como nos gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que cada vez más se abre a otro tipo de perfiles, la ingeniería informática, donde también pues se convierte mucho más atractivo, ¿no?, también para sobre todo las niñas, ¿no?, que están ahora, o adolescentes que están terminando su instituto. Pero sí que es verdad que también una cosa que costaba mucho, yo me acuerdo, era, claro, conocer a profesoras mujeres. Yo recuerdo que en primero tuvimos mucha suerte, tuvimos como 3 o 4 profesoras, pero luego te das cuenta de que no era lo habitual, ¿no? Entonces, también el encontrar esos referentes dentro de la carrera, bueno, pues te costaba un poquito. Luego, también es verdad que con el tiempo, pues oye, vas también normalizando situaciones y vas conociendo a otras personas, tanto en tu vida académica como profesional. Y la verdad es que es no sé, es una disciplina que yo la recomiendo un montón, sobre todo porque te abre muchísimas puertas a la hora de trabajar realmente en cualquier sector. Se utiliza software, entonces no necesariamente tienes que irte a una tecnológica a programar 8 horas al día, ¿no? Al final puedes trabajar en salud aplicando temas de informática, puedes trabajar en moda, puedes trabajar en cine, y hay un montón de, digamos, de grupitos que utilizan al final la tecnología para hacer procesos más rápidos dentro de su industria.
un gran abanico, ¿no? Y comentabas la importancia de las referentes, que de hecho por eso existe este programa, pero ¿en algún momento has sentido que el hecho de ser mujer implicaba alguna diferencia significativa en tu carrera? Ya una vez has superado, ¿no?, los estudios en tu carrera profesional, ¿ser mujer facilitaba, dificultaba o era indiferente? Pues según el momento, la verdad. Yo cuando más lo notaba era en conferencias, ¿no? Cuando te dedicas a investigar, es verdad que hay periodos donde tienes oportunidad de viajar y generalmente es para ir a congresos. Entonces, claro, en los congresos me recordaban un poco a esas clases magistrales, ¿no? Pero a veces era incluso en ese sentido como peor, ¿no? Porque igual eras pues una chica de un grupo o una mujer de un grupo de, yo qué sé, 60 personas, ¿no? Que eran todos investigadores del campo y demás. Entonces, claro, ahí ya te encuentras con un entorno profesional donde no todos ni siquiera tienen tu misma edad, donde tienes que aprender a desenvolverte en un entorno muy masculinizado, donde te quieres así como hacer como que pasas por ahí pero sin que se te note, ¿no? Intentas encajar un poco en las conversaciones, pero es verdad que el tiempo que pasas al final pues más sola, ¿no? También estás fuera de casa, digamos que lo percibes todo más como una alerta, ¿no? Entonces tienes que aprender también dentro del campo pues a decir, ¿no? Yo también tengo este derecho de estar aquí, ¿no? Igual que la persona que tengo al lado y no pasa nada porque yo haga una pregunta y me miren porque de repente oigan una voz de mujer y digan, ostras, ¿dónde está, no? La mujer que está en la sala o piensen cosas así. Entonces, es algo que es verdad que con el tiempo, como decía, lo normalizas, pero sí que es verdad que también te impacta al Al principio. No principio es sé, un sería injusto, poco. ¿no? De decirlo. Uh-huh. Claro. Bueno, pues animar a todas las chicas que cada vez habrá más. De hecho, ejemplos como Nerea, ¿no?, van abriendo camino y seguramente no, si acaban yendo a un congreso no serán la única voz femenina. Como experta en ingeniería informática e inteligencia artificial, ¿cómo crees que será el futuro con la inteligencia artificial? ¿Qué supondrá para el alumnado que nos está escuchando la normalización de esta inteligencia artificial? No sé si con los deberes o los no deberes o el aprendizaje, cómo cambia. Y eventos como el TechFest que tú organizas sirven para conocer mejor cómo la inteligencia artificial cambiará nuestro mundo. Tienes 8 minutitos para entrar en más detalle en cómo será este Vale. futuro. Pues al final o sea, el mundo de la inteligencia, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos visto toda esta explosión, sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, hemos visto cómo la inteligencia artificial se ha ido colando en prácticamente todos los sectores, ¿no? Entonces, tenemos ahora la capacidad de generar contenido, tenemos también la capacidad de trabajar con mucha más cantidad de datos y eso hace que, como decía antes, si nos vamos a diferentes sectores dentro del mundo laboral, pues en casi todos, por no decir todos, pues va a haber seguramente procesos donde la inteligencia artificial va a tener mucho protagonismo. Esa es una buena, digamos, una buena ventaja, una buena cosa para vosotras y vosotros que estáis escuchando, porque de alguna forma también os va a habilitar el conocer al menos en qué consiste la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar, qué herramientas contienen inteligencia artificial, ¿no? Os va a habilitar a trabajar seguramente pues en estos múltiples sectores, ¿no? El decir, oye, pues voy a pasar 2 años dedicada a la salud, pero luego pues digo, oye, pues me puedo especializar también en deporte, por ejemplo, deporte con inteligencia artificial. Al final, en cualquier tipo de tarea donde tengamos un alto volumen de datos, ¿no? Y donde tengamos esa capacidad de computación, esos ordenadores potentes donde yo pueda ejecutar inteligencia artificial, pues me va a permitir sobre todo hacer las cosas más rápido, ¿no? Por resumirlo así de una. Entonces, por poneros ejemplos, al final hacia dónde vamos es a que a día de hoy pues yo puedo crear una inteligencia artificial que sea buena en hacer un prediagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad, como comentábamos antes, pero seguramente de aquí a 10 años o a 20 años sea capaz de estudiar qué dicen los historiales clínicos de los pacientes, ¿no? Cuando vais al médico, por ejemplo, y os anota, oye, pues le ha pasado no sé qué, ha tenido tos, se le ha tratado con este medicamento, pues el poder analizar, por ejemplo, todo ese texto, pero de múltiples hospitales a la vez y poder entender mejor pues cómo ha funcionado un tratamiento en un grupo de personas
mucho más amplio, donde ha habido alguna anomalía que no se ha detectado anteriormente. Es decir, nos va a dar un poco ese poder de tareas que a nosotros como humanos nos llevaría años de estudio y de dedicación pura a hacer, pues a pasar a que se puedan, digamos, obtener conclusiones en meses, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, como os digo, con entornos como el de la salud, pero, por ejemplo, también podemos pensar en entornos como puede ser el judicial, como puede ser la educación, donde también hay mucho volumen de trabajo. Pensad en, por ejemplo, cómo se evalúan en el cole, ¿no? O hablabas antes del tema de los deberes. Al final, la inteligencia artificial también va a tener un protagonismo como copiloto, ¿no? Se está utilizando ahora este término con la idea de que tengas un asistente al lado donde le puedas preguntar en tu propio lenguaje, en tu propio idioma, pues diferentes dudas que tengas alrededor de una materia, alrededor de la tarea que quieres hacer o que quieres que te ayude a hacer. Y en ese sentido, pues podemos pedirle ya a la inteligencia artificial a día de hoy que nos resuma, por ejemplo, qué quiere decir un artículo que sea muy técnico, ¿vale? O alguna palabra que no entiendo, que me explique su significado. Y en un futuro podremos directamente pues el pedirle un borrador que nos permita pues tener, no sé, pues unas 4 o 5 páginas redactadas donde yo puedo ir revisando todas esas incorporaciones que ha hecho la inteligencia artificial y sobre todo sabrá referenciarme el por qué las ha incluido, ¿no? A día de hoy todavía es difícil el que la inteligencia artificial nos diga, oye, pues he incluido esto por este motivo, ¿no? Porque todavía es una tecnología muy nueva, entonces a veces hace sugerencias, pero no entiendes el por qué. Seguramente de aquí a 20 años tengamos la capacidad para entender todo ese proceso de búsqueda y luego de elaboración de ese documento. Entonces, si pensáis en campañas publicitarias, si pensáis en desarrollo de videojuegos, si pensáis en cine, pues va a haber un montón de tareas donde la inteligencia artificial, como os digo, va a ser gran protagonista. Y luego lo que yo intentaba, ¿no? En mi época, sobre todo universitaria, ahora me estoy refiriendo a TechFest, ¿no? Al evento, es que como yo viví un momento también donde la inteligencia artificial era muy teórica, yo sabía que me quería dedicar a esto, tenía otro grupo de compañeros, sobre todo de la delegación de estudiantes, que también estaban un poco con el run run, ¿no? De querer dedicarse a este campo o en general a ser luego informáticos, ¿no? Una vez saliésemos de la carrera, pues en el último año de carrera se nos ocurrió hacer un pequeño evento, que ahora ha crecido mucho, donde los profesores en ese momento nos explicasen qué hacían cuando no nos daban clase, ¿no? Porque al final un profesor en la universidad pues se dedica también a investigar y eso significa que también hacen un trabajo muy puntero para que el campo avance. Entonces empezamos a montar este evento que se convirtió en un canal de divulgación tecnológica. Es un evento anual donde lo que hacemos es juntar a personas que vienen del mundo de la universidad, es decir, académicos, investigadores, pero también a mucha gente de las empresas que se dedican a día de hoy, por ejemplo, algunos de ellos a incorporar procesos de inteligencia artificial, pero también hablamos de hardware, hablamos de videojuegos, hablamos de tecnologías también nuevas como blockchain, ¿no? O como la computación cuántica, con la idea de que la gente que venga al evento sea capaz de aprender cosas o al menos escuchar cosas a las que habitualmente no se dedica, ¿no? Entonces hay gran público que viene del mundo de la informática o del sector tecnológico, pero también en estos últimos años hemos empezado a ver cómo, por ejemplo, vienen psicólogos, vienen biólogos, porque al final cada vez más la tecnología pues se va utilizando también en esos campos, ¿no? Y sobre todo con este auge de la inteligencia artificial, pues sí que se ve que hay mucha gente interesada en escuchar sobre todo y en tratar de entender este momento, ¿no? que estamos viviendo. Claramente se ve el potencial y lo que tenemos que hacer es mediante la divulgación pues intentar simplificar conceptos que parecen muy técnicos y hacerlo accesible al público general, con lo cual es una iniciativa muy bonita que si algún día pues tenéis la oportunidad de venir en presencial yo creo que os va a gustar mucho y si no pues podéis seguir en online, tenéis todas las charlas subidas que hemos hecho durante ya pues casi 10 años. Empezamos a hacerlo, me acuerdo, en 2014 empezamos a montar la primera edición.
Pues mira, ahora que nos comentas el tema de divulgación y de acercar, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años el tema de programación se ha colado en las escuelas en el formato de programar con Scratch, ¿no? Con el lenguaje Scratch. Y nos preguntan por aquí el alumnado si tú has ayudado a diseñar aplicaciones educativas tipo como Scratch, que de hecho es una gran innovación del MIT. ¿Tú has participado en cosas como Mm. estas? A nivel educativo no, la verdad. O sea, sí que he aprendido a manejar ese tipo de herramientas, ¿no? También para pues, los talleres, que a veces, ahora ya no tanto, pero hace unos años sí quedaba en coles y demás. Pero sí que donde más he participado, o sea, hubo un momento también cuando estaba, ¿no? En investigación, donde hacíamos pues mucha aplicación relacionada con la robótica, ¿no? Entonces, pues la robótica social, por ejemplo, el cómo haces que un robot interactúe con un niño pequeño, por ejemplo, o con un adulto, pues todo ese tipo de estudio de la interacción, de cómo procesas las imágenes que ve el robot para contestar en consecuencia, ¿no? Ese tipo de interacciones, la verdad que ahí sí que he trabajado y es muy interesante. Entonces, si tenemos a nuestro alumnado ya, porque ahí ya sí que están tocando Scratch, ¿no? Que después seguramente habrán cosas como Makey Makey o que ya lo sacan un poquito de la pantalla, ¿no? Y seguramente también se introducirán en robótica, como dices tú, porque cada vez hay más talleres de robótica. ¿Tú crees que de aquí llegamos a la inteligencia artificial o la inteligencia artificial les entrará en el aula de una manera muy distinta, a través de las pizarras electrónicas que utilizan o a través de cómo gestionan sus tareas o cómo el profesorado evalúa sus trabajos? ¿Cómo les entrará la inteligencia artificial a las aulas? O sea, realmente puede entrar por varios sitios. Si han hecho, por ejemplo, estos talleres, ¿no? O estos cursos de Scratch, de Arduino, incluso si son un poco más mayores, ¿no? O de robótica, hay un momento en el que tú mismo te preguntas, ¿no? Porque a mí también me ha pasado cuando haces talleres y eres más pequeño, oye, ¿cómo hago que esto pues se mueva? O el cómo hago que esto gire, ¿no? Pero que gire además a una velocidad concreta según el momento del tiempo. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que te lleva muy fácil a la inteligencia artificial, ¿no? Porque todos queremos que los sistemas que son del mundo real, ¿no? Pues que interactúen con nosotros, que si yo digo hola, me digan hola, que si hay algún otro tipo de situación me respondan en consecuencia, ¿no? Entonces eso es fácil encontrarlo por ahí. Luego, a nivel del aula, también es muy interesante el cómo el poder ejecutar estos algoritmos en una web, como os decía, ¿no? El poder ejecutar la inteligencia artificial en una web sí que va a acercar un montón esa tecnología al aula, porque ya no necesitas tener un mega ordenador al lado, ¿no? Para utilizar inteligencia artificial, con lo cual para generar algún tipo de animación o para preguntarle, como os decía, ¿no? El poder preguntarle dudas a un sistema artificial, pues eso es cada vez algo que va a ser más habitual, ¿no? En las aulas. Así que un poquito esta inteligencia artificial lo que consigue es humanizar la tecnología, ¿no? Porque le permite sentir, ¿no? Nosotros tenemos los sentidos, pues ellos tienen sensores, le permite interpretar cosas, ¿no? O analizar datos que nos dan una respuesta. Y esto viene en múltiples plataformas, nos habla de la web, pero sabemos que en herramientas como esta, en los móviles, también tenemos inteligencia artificial. Nos preguntan también si nos podríamos imaginar un futuro sin móviles o esto ya es para toda la vida. ¿Tú cómo te lo imaginas esto? Yo creo que el móvil es difícil de que desaparezca, pero sí que una de las cosas que vemos los que nos dedicamos a la inteligencia artificial es que lo que va a cambiar es la forma en la que interactuamos. Es decir, ahora mismo los últimos móviles, ¿no? Los más nuevos, desde hace años ya incorporan el teclado directamente en la pantalla, que era algo que los mayores pues todavía estábamos ahí acostumbrados a tener nuestro teclado físico, ¿no? El siguiente salto va a ser el utilizar directamente la voz. Entonces, el que tengamos estos asistentes, como os digo, que son capaces de respondernos en nuestro propio lenguaje, sí que va a hacer seguramente que la forma, digamos, en la que tenemos el ordenador, ¿no? Con su teclado físico o en el móvil con esa pantalla integrado, pues igual ya no sea tan necesario. Igual para algunas tareas concretas sí, pero la mayoría las podamos hacer con la voz. Entonces, creo que eso va a ser también muy bonito porque va a ayudar también a que personas que tienen dificultades, ¿no? O algún tipo de discapacidad también puedan utilizar y aprovecharse de todo este potencial que va a generar la inteligencia artificial.
Así que ya no estaremos tanto por escribir, sino que estaremos un poco más por hablar. Y pensando en hablar, se me ocurre, claro, ahora tenemos el móvil, pero también hay ¿no? teléfonos que son como un móvil. Y de hecho, se me lleva casi al inspector Gadget, ¿no? Que iba aquí. Digo, a ver, Llegaremos a este futuro, ¿no? Donde le llaman wearables, ¿no? Donde llevaremos tecnología encima o incluso con un chip, llegaremos a llevar un chip a la escuela, nos pasarán a ver pip, como si fuéramos un producto de súper, todo esto ya es a demasiada ver, ciencia. yo creo que la parte de los chips, yo soy muy escéptica, no sé, tampoco soy experta en la parte de, digamos, más bio, ¿no? Que implica eso, o a nivel neuronal, cómo afectaría a nuestro cerebro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, llevar wearables encima, yo creo que cada vez va a ser más habitual. Eso estoy bastante convencida, porque estamos viendo avances alrededor de lo que llamamos realidad aumentada, ¿no? Cuando nos ponemos gafas de realidad virtual, estamos accediendo a otro mundo, pero si yo soy capaz de cada vez ejecutar la inteligencia artificial en dispositivos más pequeños, yo puedo perfectamente llevar unas gafas como las que llevas tú ahora, Irene, y que esas gafas lleven integrados un sistema de inteligencia artificial al que yo le pueda directamente preguntar, ¿no? Con la voz, igual activándolo a través de alguna palabra o a través de algún sensor, el decir, oye, ¿qué planta estoy viendo aquí, por ejemplo? O cuéntame la historia de este edificio. Con lo cual, ese tipo de interacción que ahora la hacemos a través del teléfono, la vamos a poder hacer igual de pie en la calle. Entonces, es muy interesante si somos capaces de integrar ese tipo de wearables en nuestro día a día, pues claro, es que va a ser como una interacción casi como si tuviésemos una voz en off, ¿no? Yo me imagino algo No sé así, si esto será inquieta muy un poco, agradable o un poco estresante, claro, ¿eh? Porque a veces cuando tienes inquieta, muchos inputs es como, por favor, dejarme ya claro, sola. de Ah, cállate ya, ¿no? Pero exacto, todos a parar sus. Nos preguntan también si la inteligencia artificial ha desarrollado cosas por sí sola. O sea, ¿sabes esta idea que está, supongo, en la ciencia ficción también, ¿no? De que al final sea autónoma y que ella misma autoprograme. sí, aún ¿Esto estamos te está lejos de sucediendo? eso, sí. Estamos O sea, lejos. se sigue investigando, obviamente, porque al final también es ese motivo por el que creció este campo, ¿no? De la inteligencia artificial. Lo que pasa que para llegar a eso, claro, pensad que tenemos que entender primero, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede trabajar con diferentes tipos de datos a la vez. Si yo pienso en imágenes, si pienso en textos, si pienso en voces que me voy a encontrar que tengo que aprender a interpretar. Simplemente el hacer ese tipo de tareas de forma conjunta, claro, a los humanos es algo que hacemos casi sin pensar realmente, pero tú a la vez que hablas estás pensando en lo que vas a decir, estás viendo qué cara te está poniendo la persona que tienes enfrente, entonces hasta que no seamos capaces de procesar toda esa información y sobre todo de trabajar una parte que sigue muy pendiente, que es el que la máquina aprenda a razonar en el sentido que lo hacemos nosotros los humanos, no tanto en situaciones donde sea experta, sino en situaciones que son nuevas, que no ha visto nunca. Y eso es que las máquinas son muy malas haciendo, ¿no? Porque están diseñadas para trabajar bien sobre datos que han visto, ¿no? No sobre situaciones que no han visto. Hasta que no resolvamos ese tipo de problemas, es muy difícil que una máquina se vaya, ¿no? a reprogramar a sí misma o vaya a intentar pues eso, ser como súper inteligente. Se va avanzando, pero como os digo, todavía queda bastante. Sí, al final las personas, ¿no? No sé si somos conscientes de la dificultad de todo lo que hacemos, ¿no? Cuando un bebé se va desarrollando, todo lo que tiene que ir, pues eso, Totalmente. diferentes estímulos. No sé si os sirven los bebés como modelo de aprendizaje, porque al final Uh-huh. tenéis que enseñar a las máquinas a aprender. Sí. ¿Utilizáis como el aprendizaje humano en ese enseñar a las Mm. máquinas? Mm. Pues sí, o sea, ha sido digamos, diferentes procesos de aprendizaje los que se han observado. Hay un área que se llama el aprendizaje por refuerzo, que está muy inspirada en ese tipo de políticas que llamamos de comportamiento, ¿no? O formas de comportamiento. Tú al final, como ser humano, sobre todo en tu etapa más, cuando eres más pequeño, ¿no? O como están ahora los que nos están escuchando, ¿no? Que están en los coles, al final aprendes por mucha repetición, porque año tras año te repiten conceptos, te repiten, oye, esto es una manzana, oye, así se suma, oye, así se hace tal. Y luego tú todo eso en tu cerebro lo vas como relacionando y dices, ah, vale, esto sumar es así,
entonces restar significa esto otro, y ya de repente como que un día sabes matemáticas, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas de comportamiento se estudia en estas áreas de aprendizaje por refuerzo y así es como, por ejemplo, se ha mejorado en los videojuegos, pues que los personajes que interactúan contigo pues sean más realistas, ¿no? Según el tipo de cosas que le dices, te contestan unas, te contestan otras. Y luego otra cosa que se hace mucho, sobre todo en estos sistemas tan grandes que estamos viendo ahora, ¿no? Que generan texto, imagen y demás, es pedir feedback. Es decir, hay una parte del aprendizaje de la inteligencia artificial que es el botoncito de arriba o abajo, ¿no? De, oye, ¿te ha ayudado mi respuesta? Porque muchas veces, por mucho que el equipo técnico esté súper involucrado en meter la información más nueva o tratar de encontrar fuentes que sean de interés, muchas veces lo que necesitas es el feedback del usuario final, ¿no? De la respuesta, si ha sido válida o no. Y esa es la que más te sirve, ¿no? Para hacer que la máquina sobre todo mejore o darte cuenta de situaciones que igual no habías tenido en mente, ¿no? En el propio desarrollo. Así que cuando las máquinas os preguntan si ha ido bien o no, les estáis ayudando a aprender. Tan Sí. importante, pensad ahora es aprender lo que estáis aprendiendo, que estáis aprendiendo muchas cosas, como decía Nerea, pues temas de matemáticas, de historia, de lengua. Cómo reflexionar un poco, pensar un poco en cómo lo estáis aprendiendo, porque si nunca queréis enseñar a las máquinas a aprender, será tan importante lo que sabéis como cómo lo habéis aprendido, ¿no? Como el proceso. Así que mira, Totalmente. un ejercicio para estos días, ir pensando, ¿cómo nos enseñan a nosotros matemáticas? ¿Cómo nos enseñan, ¿no? ¿Cómo nos entrenan? ¿Cómo nos, a través de la repetición, a través de pues, nuevos casos, ¿no? Porque ¿no? Una de las cosas más difíciles de hacer es este tema de la improvisación, de Sí. repente yo no sé si tienes que improvisar mucho en tu día a día. Nos preguntan también cómo es el día a día de trabajar con inteligencia artificial. ¿Tú qué haces? ¿Te levantas por la mañana? ¿Te Sí. pones ya delante del ordenador con un café, sin el café? ¿Vas a un A ver, laboratorio? realmente, claro, esto es un poco lo que se ve en las películas y luego la realidad, ¿no? El día a día realmente de una persona que se dedica a la inteligencia artificial, como puedo ser yo, puede llegar a ser bastante monótono en el sentido de que al final estás haciendo mucha analítica de datos, ¿no? Os decía que pasamos gran parte del tiempo mirando, oye, pues con qué datos estamos entrenando, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial. Es decir, cómo están aprendiendo. Pues les he pasado, imaginaros, lo último que se ha dicho en Twitter o ahora en X, ¿no? En X, la plataforma X, sobre este tema concreto. Vale, pero ¿están todos los datos limpios, por ejemplo? ¿O se ha metido ahí basurilla de algún enlace que realmente los enlaces luego no significan nada, ¿no? A nivel de palabras. Entonces tienes que estar ahí un rato como limpiando bastante los datos y después ya una vez has conseguido ejecutar el sistema de inteligencia artificial, ¿no? El algoritmo, y ya te empieza a dar resultados, claro, tienes que entrar en esa parte de evaluación. Con lo cual tienes que idear también esos mecanismos de evaluación de, oye, pues pongo el botoncito a los usuarios, sí o no. ¿Cómo guardo las respuestas, por ejemplo? Esas respuestas que me dan los usuarios. Las guardo asociadas a la interacción que han hecho, las guardo simplemente como un indicador y ya está. Es un trabajo, digamos, muy analítico, entonces sí que es verdad que te tiene que gustar el encontrar, a mí, por eso me recuerda mucho al trabajo que yo hacía en investigación, ¿no? El encontrar respuestas a las preguntas que te haces muchas veces casi a nivel científico, de, oye, ¿seré capaz de montar un sistema, pues de lo último que hice, por ejemplo, ¿no? Que analizase cómo tiras a canasta y que analizase la pose del jugador de baloncesto y te diga si se puede, si debería haber subido más el codo o no, por ejemplo, para anotar el tiro. Pues eso es una pregunta compleja, pero eso lo vas, digamos, desgranando en micro tareas, todas acompañadas de datos donde va a ir una inteligencia artificial al lado, ¿no? Observando y pues llegas a una conclusión. Pues ese trabajo, por ejemplo, te puede llevar fácil 6 meses, por ejemplo, el ser capaz de responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, quizá ahora vemos como el resultado en productos que funcionan muy rápido, pero son todo investigaciones y desarrollos que llevan años, claro, a hacerse. Trabajo detrás. Así que el trabajo de Nerea es un poco así mezcladillo. Déjame que haga un resumen un Sí, poco generis, pero sería una persona muy observadora, muy curiosa, porque tiene que sí, tener estas
preguntas, ¿no? Tiene que ir observando pues cosas muy sencillas, ¿no? Albert Einstein decía que no es sorprendente que nos sorprendamos de una cosa extraordinaria que no pasa nunca. Lo sorprendente es sorprenderse de las cosas cotidianas, de por qué hay estrellas Sí. en el firmamento. Nerea es capaz de eso, ¿no? De cómo tiramos una pelota, sorprenderse de lo pequeñito, cómo bebemos, porque al final lo que está haciendo es entrenar máquinas, casi como vuestras maestras y maestros que os están entrenando o educando a vosotros, solo que en su caso las respuestas son un poco más complicadas, no son tan directas, eso sí, seguramente hablan menos en clase. Tus máquinas no se ponen a hacer... Eso es Pero verdad. es un trabajo de educar, entrenar a algo que no ha nacido como vida. Es algo que son unas matemáticas, ¿no? Esas matemáticas, pero con este nuevo lenguaje pueden hacer, como decía también Harry Potter, que hagan como una magia. El hecho de que les hayas como programado, ¿no? Explicado que por dónde tienen que pasar, se transforma en una acción nueva y nos llevan a este futuro que no sabemos ni cómo imaginarnos, que de momento estamos lejos de que las máquinas nos invadan, ¿no? Estamos lejos de ese imaginario, aunque la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas y alguna cosita delicada que tengamos que tener en cuenta también debe tener. ¿Tú visualizas algún... esto, ahí tenemos que tener cuidado, o de momento eres optimista con el tema de inteligencia artificial? No, sí que, a ver, lo bueno es que va a empezar a llegar también regulación, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial, con lo cual también vamos a tener, digamos, pues ese marco de comportamiento, el decir, oye, pues si yo voy a lanzar un modelo, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que se vaya a aplicar, por ejemplo, en salud, pues ese sistema tendrá que estar correctamente evaluado, ¿no? Entonces, sobre todo ahí se está poniendo mucho foco también en toda esa fase, como os decía, de interacción, porque como estos sistemas trabajan con tantos datos, muchas veces no te da tiempo en tu propio trabajo a evaluar todo tipo de situaciones. Entonces tienes que saber, claro, reaccionar muy rápidamente a momentos, digamos, anómalos que tenga el sistema, que te pueda dar una mala contestación, a que ofenda, ¿no? En alguna respuesta a alguien, y ser capaz de arreglar ese tipo de comportamientos, bueno, igual que lo haría un humano, ¿no? Casi es un Sí, poco al final la primera a pedir perdón, ¿no? Y no hacerlo en futuras ocasiones. Sí, al final las máquinas están programadas por humanos y las cosas que a nosotros no nos salen de 10 o no somos un 10, ¿no? Ahí donde tenemos algunos prejuicios, ahí donde tenemos algunos, ¿no? Algunas tendencias de pensamiento, pues eso también se lo vamos a trasladar a las máquinas. Es un poquito, pues como decíamos, como educar, ¿no? Que hay una parte cultural de transmisión de conocimientos, así que para tener mejores máquinas, lo mejor es ser mejor persona. Cuanto más, ¿no? Como sociedad seamos una sociedad pues culta, plural y con todo este conocimiento, gracias a referentes como tú, Nerea, mejor entrenaremos a las máquinas y este futuro seguro que será mucho más brillante. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación, os hayáis inspirado y hayáis aprendido mucho. Con la experiencia de esta gran referente cerramos esta edición de webinars AquaSTEM. Este curso 2023-2024 hemos conocido a Isabel Moreno, Gisela Baños, Ariadna Farrés y Nerea Luis, que está hoy con nosotros. Nuestra mirada ha estado puesta en el futuro y el reto que supone pues, el cambio climático, el futuro de los imaginarios y posibilidades que presenta la ciencia ficción, el futuro y la posibilidad de vivir más allá de la Tierra, en lugares como el planeta Marte, o el futuro y la inteligencia artificial. Para mí ha sido un placer poder viajar en el tiempo, ¿no? hacia la flechita del más allá, de la mano de estas 4 expertas, espero que para vosotras también haya sido pues algo especial, ya que vosotras sois el futuro, así que sois las primeras protagonistas a las que les interesa hacia dónde va esta flechita, hacia dónde van todos estos temas y que podáis contribuir y estar presentes. Habéis visto que no hace falta venir solo de las STEM, que hay muchas disciplinas que al final convergen, porque las STEM, la tecnología, como también nos decía Nerea, está presente en todos los ámbitos, desde la medicina hasta la legislación, hasta las leyes, por ahí se va colando temitas de
de tecnología. Así que hagáis lo que hagáis, pero siempre con este amor y esta aproximación al conocimiento STEM. Aún así, el proyecto no ha acabado, aunque esta sea el último webinar, y sé que seguiréis trabajando en vuestros proyectos. Como cada año, en junio se celebrará un acto de reconocimiento a las escuelas y personas participantes en el programa que concederá 7 premios. Espero veros en esa gran final, espero que os veamos y que seáis uno de esos ganadores. Mucha suerte y hasta pronto. Muchas gracias, Medea, y gracias a todos. Muchas gracias, Irene, a todos. Gracias.